El día de hoy vamos a trabajar el tema de ángulos. Mucha atención, por favor. Cualquier consulta, duda que tengan, me avisan por el chat. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se me escucha claramente, alumnos? Por favor, por el chat, respóndenme. ¿Sí? Para empezar la sesión. Miren, alumnos, el tema de hoy es ángulos. Bueno, vamos a definir, ¿no?, qué es el ángulo. Un ángulo es la figura formada por dos rayos, por dos rayitos, que tienen en común su origen y están ubicados en diferentes rectas. Entonces, yo voy a ubicar aquí, por ejemplo, lo que viene a ser un rayo. Mira, coloco lo que es un rayo. Rayo. Entonces, ¿qué es un rayo? Mira, tengo en este caso un punto que es el origen, y esto sería el rayo. Ahí está. Ya tenemos entonces lo que se rellenó. Origen, la flechita, ¿ya? Entonces, ¿un ángulo cómo se forma? Cuando hay dos rectas, dos rayitos, pero que tienen el mismo punto de origen. Yo voy a empezar entonces a ubicar aquí, por ejemplo, el puntito, a ver, puntito, de color amarillo, que es el origen, y coloco, por ejemplo, un rayito, ¿ya? Un rayito. Ahí está un rayo, ¿no? Y le pongo este origen, el punto O, le voy a poner, por ejemplo, de origen, el punto O de origen, y esta recta que sea la recta del rayo, ¿sí? Profe, pero son dos, ya, entonces ubico otro. Otro que está aquí, ahí está, por ejemplo. Y este sería el rayo o la recta B, ¿sí? Entonces vamos a ubicar los elementos, ¿ya? Los elementos, importante. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, este O que está aquí, el origen se le llama vértice. Vértice, ahí está, vértice. Este rayo o recta OA, está, se le va a llamar lado. Y esta recta OB o rayo B también se le va a llamar lado. ¿Sí? También es un ladito. A ver, ladito. ¿Está? Ya tenemos entonces el vértice, esta recta OA, que es un lado, y esta recta OB, que también es un lado. ¿Sí? Ahora ubiquemos la notación. Mira, notación. Notación de lo que viene a ser el ángulo. Notación. Por ejemplo, yo a esta abertura entre los dos rayitos, las dos rectas, le voy a poner que sea el angulito alfa. ¿Sí? Todo esto viene a ser alfa. Todo esto que está aquí viene a ser alfa. ¿Sí? Profe, ¿cuál es la notación? Digo lo siguiente. Mira, este angulito A o B, A o B, ¿sí? Es el ángulo, que coloco como el ángulo, en este caso A o B. ¿Sí? Este angulito A o B, esta es la notación, angulito A o B. Pero ¿cuál es su medida? Porque el ángulo es esto, ¿no? Pero ¿cuál es su medida? Entonces vas a colocar, para colocar medida es M de medida, y colocas el angulito A o B. Y yo quiero que me digas, ¿cuánto es su medida? La medida del ángulo, ¿cuánto sería? En este caso, alfa. Esa viene a ser su medida, ¿ya? Coloco entonces la medida de este angulito A o B viene a ser alfa, ¿sí? Eso viene a ser. Y vamos a trabajar con medidas. Con las medidas vamos a trabajar. Esto puede ser 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados. Ya va a depender del ejercicio cómo se presenta.
Hasta aquí, alumnos, ¿alguna consultita, alguna pregunta que tengas? Indícame, por favor. ¿O todo clarísimo? Por el chat, ¿me informas? ¿Todo bien, Rivera? Ya. Eso es el concepto de lo que viene a ser el ángulo. ¿Ya? El ángulo es la abertura de dos rectas o dos rayos, ¿sí? Y la medida, en este caso, le he puesto alfa, ¿sí? Alfa. Bien. Vamos a ver una clasificación de los ángulos, ¿sí? Clasificación, que también de los ángulos. Bueno, la primera clasificación es por la medida, o sea, la medida, ¿no? ¿Cuánto mide ese angulito que yo anteriormente le he puesto alfa, ¿no? Y hay tres tipos, ¿sí? El ángulo sin ese ángulo nada más, el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso, ¿sí? Voy a ubicar entonces, por ejemplo, este origen, el vértice. Aquí coloco una recta, ahí está, en la recta A, y aquí ubico otra recta, ¿ya? Esta recta, por ejemplo, es, bien, esto que sea B. Bien, profe, ¿qué va a ocurrir aquí? La medida del ángulo, y esto aquí recordando que es lo de origen, ¿no? Esta abertura que está aquí de amarillo es el ángulo, pero su medida, ¿quién es, profe? Su medida yo lo voy a poner, por ejemplo, alfa. ¿Sí? O mejor lo cambio porque he puesto alfa arriba, le pongo beta, por ejemplo, beta. Ahí está beta. ¿Sí? Recuerda, el ángulo es lo que está de amarillo, es la abertura entre dos rectas o dos rayos, pero la medida, ¿no?, del angulito viene a ser beta. Entonces, este angulito beta, cuando es un ángulo, en este caso agudo, este angulito beta de amarillo lo pongo. Este angulito beta, alumnos, cuando el ángulo es agudo, es siempre mayor que 0 grados, ¿no? O sea, debe ser positivo, pero tiene que ser menor que 90 graditos, ¿ya? Eso viene a ser entonces un ángulo agudo. Ahí está. Eso es una cosa. Siempre todo ángulo va a ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? A ver, dime, por ejemplo, un angulito que sea agudo por el chat. Coméntame. Un angulito que sea agudo, ¿quién sería? Escribe cualquier angulito que sea mayor que 0, pero menor que 90 grados. Sí, todos escribiendo por el chat un angulito que sea agudo. Cualquiera que se te ocurra. Muy bien, Benito. Bien, ¿alguien más? Ya escribió Benito. ¿Alguien más, por favor? Por el chat. Cualquier angulito que se te ocurra, pero que sea mayor que 0, pero menor que 90 grados. Cualquiera. Por escribirlo por el chat. ¿Quién sería? Claro, puede ser 50, muy bien, 40, 30, 20, 10, puede ser 1, puede ser 5, puede ser 89, ¿no? 80, 70. Con tal que sea mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados, eso es un ángulo agudo, ¿ya? Ahora, el ángulo recto es mucho más sencillo, me lo voy a poner aquí. El ángulo recto es esta manera, mira, tengo aquí el origen, el punto O, el vértice O, y yo coloco dos rayos. Primero, aquí el rayo A, y segundo, el rayo B. ¿Ya? Ahora, este angulito que está aquí, este es el ángulo, recuerda, y yo le voy a llamar, por ejemplo, el ángulo teta. ¿Ya? Si a ti te dicen que este angulito es un ángulo recto, tú dirás lo siguiente.
Profe, este angulito, ¿cuánto mide? A ver, por el chat, dime cuánto mide. ¿Cuánto tiene que medir teta si este es un ángulo recto? ¿Cuánto mide? Claro, muy bien, Laura, muy bien, Rivera, Benito. Profe, si es un ángulo recto, esto mide 90 grados. Y si tú ves que ese angulito es 90 grados, mira, si tú dices o te informa o por el dato es que 90 grados, mayormente los ángulos 90 grados se simbolizan por este rectangulito que es el ángulo recto. ¿Está bien? Mayormente se coloca de esta manera, de esta manera. Y ya implícitamente te están diciendo que es un ángulo recto, que quiere decir que vale 90 grados. ¿Está bien? No te olvides, ¿ah? Ángulo recto, este símbolo de color moradito. Vamos con un tercer, que es el ángulo obtuso. Mírame, el ángulo obtuso. Nuevamente, ¿no? Profe, coloco un origen, y aquí coloco el origen, por ejemplo, ahí está, el punto O, punto O. Coloco un rayo, por ejemplo, este rayo A, está el rayo A, y coloco otro rayo que, por ejemplo, es el rayo B. ¿Sí? Aquí el rayo B. Aquí me faltó colocar el rayo B. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la abertura de estas rectas, estos rayos, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el ángulo. Le pongo, por ejemplo, que sea phi, ¿qué te parece? ¿No? Este angulito phi. Entonces, ¿qué se cumple con ese angulito phi? Mira, este phi, ¿ya? Como es un ángulo obtuso, profe, un ángulo obtuso grande, ¿no? Es mayor que, a ver, mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, ¿ya? Eso viene a ser entonces un ángulo obtuso. Es aquel ángulo en el cual es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Sí, alumnos? Dime un angulito, por favor, por el chat, que sea mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Escribo por el chat. ¿Quién es ese angulito? Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Hay muchos valores que cumplen. Dime un ejemplito. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Muy bien, Rivera. ¿Alguien más? Muy bien, Laura. Sí, esos angulitos son obtusos, ¿no? Son mayores que 90 grados, pero menores que 180 grados, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Muy bien, Jenny, correcto. Vamos a continuar entonces con otra clasificación, que es la cual vamos a trabajar el día de hoy bastante, ¿eh? Bastante. Por la posición, ¿no, profe? ¿Cómo están ubicados esos angulitos? Mira, aquí están. Tenemos ángulos adyacentes. Si a ti te dicen ángulos adyacentes, se refiere a esto. Por ejemplo, aquí coloco el origen, el punto O. El origen punto O. Y yo coloco un angulito. Cualquiera, mira. Por ejemplo, coloco este angulito. Este angulito, por ejemplo, a ver aquí, que sea A y este que sea B. ¿Sí? Lo puse con celeste, ¿no? Entonces lo cambio. Esto que sea A y esta recta que sea B. ¿Ya? Entonces tenemos un angulito que es, mira, ve, A o B, ¿no? Este es el angulito, el A o B. Pero si te dicen ángulos adyacentes, es que está al costadito. Por ejemplo, yo coloco esta recta y aquí sería, por ejemplo, C. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, este es un ángulo AOB, pero adyacente. Adyacente es que está al costadito, ¿no? Al costadito hay otro angulito que le pongo, por ejemplo, de color verde. ¿Cuenta? Este angulito de color amarillo es adyacente que el angulito de color verde.
¿Sí? O sea, que está al costadito, nada más, al costadito. Ahora, si a ti te dicen ángulos consecutivos, profe, es varios ángulos que están juntitos, que son adyacentes. Por ejemplo, mira, ¿ven? Y esto es lo mayormente que vamos a plantear el día de hoy. Yo coloco aquí el origen, O, por ejemplo, y yo lo voy a poner así, ¿eh? Mira, no sé si te parece correcto, yo lo pongo así. Voy a colocar, por ejemplo, que esto sea la recta A. Voy a ubicar aquí otra recta que sea B. ¿Bien? Ya, entonces ya tenemos un angulito de color amarillo, por ejemplo. Ahí está. Es el angulito A o B. Pero si son consecutivos, son varios ángulos que son adyacentes, ¿no? Que están al costadito. Por ejemplo, aquí coloco otro rayo que le pongo C. Y se forma otro angulito, profe. B o C, otro angulito de color, por ejemplo, verde. ¿Ya? De color verde. Profe, ¿qué más? Y continúo con otro rayo. Por ejemplo, este rayito que sea de, ¿verdad? D. ¿Y qué dices entonces? Bueno, profe, este angulito de color, por ejemplo, cremita, es el angulito C o D. ¿Te das cuenta? Son consecutivos, ¿no? A o B, B o C, C o D. Son ángulos consecutivos porque están al costado, son adyacentes. Y así puedo colocar muchas más. ¿Ya? Muchas más. Ahora, las operaciones que se hacen con los ángulos es la misma operación que se hacía con la recta clase pasada. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, yo tenía una recta aquí. Esta recta, aquí la pongo. AD. AD. ¿No? Y, por ejemplo, colocaba aquí este puntito que sea B y este puntito que sea C. ¿Te acuerdas? Clase pasada. Si yo te decía, esto vale 5, esto vale 3 y esto vale X, y luego había un dato que todo esto, ¿cuánto era? Todo esto era, por ejemplo, vamos a poner un número cualquiera, 10. Ya. Dime por el chat, ¿cuánto sería el valor de X? ¿Cuánto sería el valor de X? Por el chat, micrófono. ¿Cuánto sería el valor de X? Muy bien, Tello, muy bien, Fernández, correcto. Muy bien, Benito. No, profe, todo suma 10, él suma 5, él suma 3, aquí sería 8, profe, me faltaría 2. Profe, lo mismo sucede con los ángulos, igualito, mira, igualito. Mira. Por ejemplo, te pongo este caso, mira. Aquí mismo, tú eres muy hábil, mira, aquí mismo. Te pongo este caso. ¿Qué tal si yo te digo lo siguiente? Profe, este angulito, vamos a suponer que valga 30 grados. ¿Está? Mira, y te pongo, por ejemplo, este angulito, yo lo pongo con colores, para que se diferencie. Este angulito, voy a suponer que sea 20 graditos. Ahí está. Mira. Y yo te digo luego, profe, todo este angulito que está aquí es 80 graditos. ¿Me podrías decir, por favor, cuánto vale este angulito que está aquí? Todos por el chat, todos. Es muy similar a segmentos, ¿ah? Solo que aquí se trabaja con angulitos nada más. Bueno, muy bien Rivera, muy bien Ramírez, muy bien Benito, profe. Tú cuentas nomás, ¿no? Igualito aquí con segmentos, pero aquí son ángulos. Profe, 20 más 30, todo sería 50. 50, pero todo es 80, entonces él tiene que ser 30 graditos. ¿Ya? Esa es la forma, muy bien, Rivera. Claro, el angulito A o B tiene que ser 30 grados, ¿ya? Y esas son las operaciones que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna preguntita antes de empezar con la resolución de los problemas? ¿Alguna consulta? ¿O todo clarísimo para poder ir con el desarrollo de las preguntas? ¿Todo claro entonces? Ya, vamos a los ejercicios, alumnos. ¿Sí? Están para plantearlo, ¿ya? Vamos a plantearlo. Mira. A ver, voy a sacar un poquito para que se acerque más.
Ahora sí. Bien, la primera pregunta nos dice lo siguiente. Sean los ángulos consecutivos, mira, consecutivos. Si son consecutivos, ¿qué forma tiene? Así, mira, esta forma. A o B, B o C, C o D. Igualito. Tal que la medida del angulito A o D es 30 graditos, la medida del angulito B o D es 25 graditos y la medida del angulito A o C es 22 graditos. Calcule, en este caso, la medida del ángulo B o C. Entonces, ¿qué voy a hacer, profe? Bueno, tienes que graficar, ¿no? Te das cuenta que hay A o B, B o C y C o D y son consecutivos. Entonces, coloco, por ejemplo, el origen. Ya, aquí coloco el origen, mira, aquí lo pongo. Aquí lo usaría. Lo voy a hacer grande y aquí a la izquierda hago la operación, ¿ya? Para que me alcance espacio. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a colocar, mira, el primer rayito. Voy a suponer que este sea mi rayo A. Este es mi rayo A. Muy bien, profe, es tu rayo A. ¿Qué más? Bueno, voy a colocar otro rayo porque es consecutivo. A o B, voy a suponer que aquí está el B. Ahí está, mira, el B. El rayo B. Voy a colocar otro rayo B o C. B o C por aquí más o menos que esté, por ejemplo. Ahí. Este es mi rayo C. Y por último coloco mi rayo C o D, ¿no? Me falta el rayo D. Ya, ahí está. Sí, mira, yo coloqué estos rayos y se han formado ángulos consecutivos, ¿no? El ángulo A o C, A o C, B o C y C o D. ¿Sí, alumnos? Ya tengo dibujado entonces esos rayitos para que formen ángulos consecutivos. Ahora voy a leer con calma, con paciencia, para no marearme, mira, para no marearme. Sean los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Tal que la medida del ángulo A o D, o sea, todo, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, mira, todo esto que está aquí, todo lo de amarillo, lo voy a poner como amarillo todo, mira, todo lo que está de amarillo, ¿cuánto vale? Todo. Eso vale 30 grados, ¿no? Mira, acuérdate, lo pongo. Todo lo que está de amarillo, lo voy a poner con colores, es 30 grados, ¿ya está? Profe, ¿qué más? La medida del angulito B o D. Mira, B o D. Lo voy a poner con color verdecito, ¿qué te parece? Profe, todo este angulito que está aquí de verde, B o D, es 25 graditos. Muy bien. Yo te pregunto, si todo es 30 grados y este angulito de verde 25 grados, ¿me podría decir cuánto es este angulito por el chat, por el chat? Todos. Muy bien, Fernández. Todos, ¿ah? Estoy revisando el chat, tienes que comentar. Y si no se entienden, pregunta, y te voy a explicar. Mira, si todo este de amarillo es 30 y este de verde 25, ¿cuánto sería este angulito que está aquí? ¿Cuánto? Muy bien, Tello. ¿Cuánto sería, Laura, este angulito? El aquí. Tiene que sumar todo 30, ¿no? Todo esto es 30. Si aquí es 25, ¿cuánto le falta? A ver, todos escribiendo, por favor. Muy bien, Benito. Muy bien, Laura. Profe, aquí sería 5 graditos, porque tengo 25 más 5 me da 30. Ya está. Mira, con colorcito. ¿Qué más? Y la medida del ángulo AOC es 22. La medida del ángulo AOC es 22. Pero, profe, AOC, todo esto es 22. Yo te pregunto, si esto es 5 graditos, ¿me podrías decir cuánto es este angulito? Si todo esto que está aquí es 22. Todo este angulito es 22 y esto ya es 5. ¿Cuánto le falta para que llegue a 22? Por el chat, por favor, todos. ¿Sí?
Mira, repito, todo esto que está aquí, profe, es 22. Todo. El A o C, por dato. Pero este pedacito es 5. ¿Cuánto sería este pedacito para que todo sume 22? ¿Mm? ¿Cuánto sería? Sería 17, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 17, pues, profe, 17. Ahí está, mira. 17. Ahora, mira. Concéntrate. Todo lo que está de verde, todo lo que está de verde es 25. Pero esta partecita vale 7. ¿Cuánto falta esta partecita, alumnos? Por el chat, todos, ¿ah? Si todo lo de verde es 25 y esta partecita ya me dijiste que es 17, ¿cuánto sería esta partecita que está aquí? A 17, ¿cuánto le falta para que llegue a 25? Le faltaría entonces, ¿cuánto? 8. Muy bien, Ramírez, profe. 8 graditos. ¿Ya? Mira, lo que está de cremita se ha encontrado cuánto vale cada angulito. Mira, el angulito A o C vale 5 de cremita. El angulito B o C vale 17 de cremita. Y el angulito C o D vale 8 grados de cremita. Ya, lo de crema son cada angulito. Te están pidiendo calcular entonces, mira, la medida del angulito B o C. Te están pidiendo B o C. Y dime, ¿cuánto vale B o C? Por el chat. ¿Cuánto sería el angulito B o C? ¿Mm? Todos. ¿Cuánto sería la respuesta? Te están pidiendo este, mira, este angulito. Voy a pintar aquí. Este angulito que está aquí. Este. Esto nada más. Estoy punteando de rojito. Solamente. Lo demás, no. Es que tienes que fijarte, ¿no? ¿De dónde a dónde va? Profe, él va de aquí hasta aquí. Solamente. Entonces digo, no, profe, la respuesta sería aquí, ¿no? La medida del angulito BOC viene a ser igual a 17 grados. ¿Ya? Como justamente me piden ello, bueno, la respuesta sería 17 graditos. Bien, esa es la solución. ¿Y la clave cuál sería, alumnos? ¿Cuál sería la clave entonces a ese problemita? Casita, ¿no? Claro, casita. Ahí está. Bien. Esa es la solución para el ejercicio 1, ¿ya? ¿Se entendió, alumnos? ¿Se entendió? Si no, lo puedo repetir. ¿Sí? ¿Todo clarísimo? Para continuar con el problema 2. ¿Sí? ¿Todo claro? Me dice, ¿ya? Si algo no se entiende, me comunicas. Bien. Pasemos al problema 2. A ver, aquí. En este ejercicio 2 vamos a leer, dice lo siguiente, sean los ángulos consecutivos. Mira, igualito, ¿no? Ángulos consecutivos. A o B, B o C y C o D. Entonces yo voy a graficar muy similar, profe, coloco mi origen. Ya, ahí está mi origen. Tenemos aquí, por ejemplo, a ver, lo pongo así, ¿ya? Este es el rayo A. Aquí voy a colocar otro rayo B, más o menos por acá, sí. Más o menos nada más. Ahí está. Otro rayo B. Y aquí coloco otro rayo C. ¿Ya? Otro rayo C. Ahí está. Por ejemplo, así. Otro rayo C. Y este rayo sería D. Se han formado, ¿no? ¿Te das cuenta? Se han formado ángulos consecutivos. El A ver, pongo el A o B, el B o C y el C o D. ¿Está? Se han formado los ángulos consecutivos. Bien, vamos a comenzar con los datitos. Mira, tal que la medida del ángulo AOD es 40. AOD es 40. Yo lo pongo, mira, de amarillo, ¿te acuerdas? Todo de amarillo, ¿eh? Entonces, todo este angulito AOD, todo es 40 grados. Ojo, 40 graditos. Ya lo puse todo, ya lo puse todo.
Todo de amarillo es 40 grados. Continúo con la otra. Profe, la medida del ángulo AOC. 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 O sea, solamente esta partecita que está aquí. Mira, solamente esta parte que está aquí. Dice que es 25 grados. Ya, por favor, dime si esta parte de verde es 25 y todo es 40, dime cuánto vale esta partecita que está aquí de cremita. ¿Cuánto sería ese angulito? ¿Mm? ¿Qué valor tendría ese angulito, alumnos? Muy bien, Rivera. Muy bien, Ramírez. Muy bien, Laura, Tey, excelente. Muy bien, Benito. ¿Sí? Profe, si todo es 40 y esto es 25, por diferencia, 40 menos 25 me queda 15 graditos, ¿ya? Eso es restar nada más, ¿ya? Restar nada más. Siempre lo de cremita va a ser el ángulo individual, ¿ya? Siempre de cremita es el ángulo individual. Vamos a seguir leyendo, mira, mira. Y además te dice que el ángulo BOD, mira, mira, lo voy a poner, ¿ah? Todo este ángulo que está aquí, BOD, ¿cuánto vale? Nos dice que vale 30 grados. 30 grados. Pero yo te pregunto, si todo esto de moradito vale 30, y esta partecita de cremita vale 15, dime cuánto vale esta partecita entonces que falta. Todo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta partecita que falta? ¿Mm? Mira, todo lo de moradito es 30 y esta partecita de cremita es 15. Esta partecita que le he puesto de crema también tiene que ser, claro, también tiene que ser 15. Profe, entonces lo pones 15. 15, ya está. 15 graditos. Y mira, 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 lo de verde. Todo lo que está aquí de verde es 25 grados. Pero esta parte de cremita es 15 grados. Dime cuánto falta para que complete los 25. ¿Cuánto sería esta partecita entonces de cremita? Le falta, profe, claro, le falta 10 graditos nada más. Ya tenemos todo, mira, ahora vamos a ver qué nos pregunta, ¿ya? Muy bien, muy bien, Ramírez, Laura. Tenemos que este es A o B 10 grados, tenemos este que B o C es 15 grados y tenemos que este C o D es 15 grados. ¿Ya? Entonces, nos piden hallar, calcular el angulito B o C. B o C. O sea, me están pidiendo hallar lo que justamente estoy punteando de color rojito, ¿eh? Colocando puntitos. Solamente él me están preguntando, profe. Si solamente te preguntan él, entonces, ¿cuánta es la respuesta? Coloco, ¿no? La medida del angulito BOC viene a ser 15 grados. Y a mí justamente me piden BOC, entonces la respuesta final viene a ser 15 grados. ¿Ya? Esa es la solución para el problema 2. ¿Qué clave es entonces? Dime la clave. La A, ¿no? Correcto. Sería la A. Bien, ya tenemos entonces la solución al problemita 2. Vamos a continuar. ¿O tienes alguna pregunta? Por favor, coméntame. Si tienes alguna duda por el chat, por favor. Si no, continuamos con el siguiente ejercicio, el problema 3. ¿Ya? Problema 3, vamos a continuar, ¿ya? En este problema 3, mira, muy parecido. ¿Te acuerdas que hicimos el tema de progresión aritmética? Vamos a recordar, ¿ya? Un poquito de progresión aritmética. Yo tenía, por ejemplo, aquí una recta. Y ubicaba, por ejemplo, un punto A, un punto B, un punto C y un punto D, ¿no? Y yo te decía
que el lado AB, el lado BC y el lado CD están en progresión aritmética. ¿Qué significa progresión aritmética? Bueno, profe, significa que va aumentando un mismo valor, ¿no? Va aumentando. Y recuerda que yo te dije que pones X primero, ya. Y si yo pongo X a la derecha, ¿qué le pones? El que está a su derecha, ¿qué valor sería? ¿X más cuánto? ¿X más cuánto? ¿Te acuerdas que le ponía X más cuánto? Clase anterior. Si el que está en el centro, yo le ponía X, a la derecha, X más cuánto? X más, ¿te acuerdas que le ponía? Más el A, ¿no? ¿Sí? Más el A. Ahora, a la izquierda, ¿cómo tendría que ser? X menos cuánto. X menos cuánto tendría que ser. Menos A. Menos A, pues no puedo menos A. Ya está. Siempre que te den una progresión aritmética, tú el del centro, colócale X. Y luego le aumentas un numerito, por ejemplo, le aumento a A, y a la izquierda le restas el mismo valor real. ¿Está bien? Eso viene a ser entonces una progresión aritmética. ¿Ya está? Yo lo pondría de esta manera, ¿no? Pero le pondría aquí X, a la derecha pondría X más A, y a la izquierda pondría X menos A. Esa viene a ser una progresión aritmética en el tema de segmentos, profe, pero aquí estamos en ángulos. En ángulos ocurre lo mismo, igualito, igualito, ¿ya? Vamos a plantear entonces, sean los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Bueno, tú ya sabes cómo plantearlo, ¿no? Lo voy a hacer rápidamente, porque eso ya lo hemos visto. A ver, aquí coloco. Bien. A ver, un momentito, voy a poner un poco más a la derecha. Ahí está. Luego pongo así. Pongo aquí otro. Ya, vamos a suponer que esto sea A. Este es el O. ¿Eh? Voy a colocar otra recta. Más o menos que sea aquí, ¿ya? Por ejemplo, le pongo B. ¿Ya? B. Otra recta que aquí sea C. Ahí está, C. Muy bien. Y esto que sea D, pues, ¿no? Mira, A o B, B o C, C o D. Bien. Y te están diciendo que sus respectivas medidas están en progresión aritmética. Entonces, mira, están en progresión aritmética y primero ¿quién es? A o B, el segundo es B o C, y el tercero es C o D. ¿Qué te parece si yo le pongo a él, por ejemplo, X? Él está en el centro, ¿no? Pero si él está en el centro, el que está adelante, ¿qué le pongo? A ver, díctame por favor, X más cuánto. ¿X más cuánto? A. Más A. Mira, él está en el centro, le pongo X igualito, una progresión aritmética, le pongo X. El que está a su derecha, le pongo X más A. Y el que está a la izquierda, ¿cuánto le pongo? X menos cuánto. Menos A. X menos A. Bueno, tiene que ser la misma letra que le ha sumado a la derecha. ¿Ya? Profe, en el centro coloco la variable X, a la derecha le sumo algo, en este caso A, y a la izquierda le resto algo, que es el mismo valor A. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te están diciendo algo importante, mira. Te están diciendo que la medida del ángulo A o B, o sea, todo esto que está aquí, lo voy a poner, todo esto que está aquí, todo eso es 150 grados. Entonces tú dices, la suma de este angulito X menos A, más la suma de este angulito X, más la suma de este angulito X más A, ¿cuánto tiene que ser, alumnos? ¿Cuánto tendría que ser esa suma total?
Tendría que ser 150, ¿no? Claro, Laura, muy entello, 150. Voy a sumar aquí paso a pasito, ¿ya? Paso a pasito. Bueno, entonces, del gráfico sumamos, ¿no? La primera sería x menos a. Aquí notamos. Damos lo siguiente, que x menos a más x más este angulito x más a tiene que ser igual a 150 grados. Mira, ¿qué va a ocurrir? Yo justamente por eso coloco x más a, x menos a. ¿Sabes por qué? Porque cuando se suma, se va a simplificar. Mira, ve. Por ejemplo, este menos a y este a se eliminan. Y te queda x más x más x. Todo eso sería 3x. ¿Igual a quién? A 150 grados. Profe, y este 3 que está multiplicando pasa a la derecha como qué? Como división, ¿no? Sería x es igual a quién? A 150 grados entre 3. ¿Y cuánto sería 150 grados entre 3 alumnos? ¿Cuánto es la respuesta? 50. 50 graditos, ¿ya? X es igual entonces a 50 graditos. Profe, X vale 50, pero ¿qué te están pidiendo? Justamente te están pidiendo el angulito B o C. Y recuerda, me están pidiendo, profe, este angulito aquí. Este aquí. Si a ti te están pidiendo este angulito, dice, profe, el angulito es X. O sea que la medida del angulito B o C, como es X, sería 50 grados. Por lo tanto, la respuesta final viene a ser 50 grados. ¿Ya? Esa es la solución para el problema 3. Muy bien. La clave sería entonces la letra, la C, ¿no? La C. Ajá. Muy bien. Esa es la solución. ¿Sí, alumnos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto hasta aquí? Miren, en el siguiente ejercicio es muy similar al problema 3. Yo te voy a dejar que lo resuelvas, te doy 2 minutitos para que lo hagas, y luego por el chat me indicas qué clave te sale, ¿ya? Mira, si has entendido este ejercicio, el siguiente es muy similar. Ahí está. Te están diciendo, sean los ángulos consecutivos, A o B, B o C y C o D. Entonces lo voy a plantear, te ayudo con el planteamiento. Yo pongo, por ejemplo, que esto sea mi origen, ¿ya? Punto O. Tenemos aquí el primer rayito, por ejemplo, le pongo A. Esta le pongo A. El segundo le pongo B, por ejemplo, le pongo B. Le pongo aquí B. El tercero le pongo C. C más o menos. Ahí está C. Y el último le pongo D. ¿Ya? Le pongo, en este caso, D. ¿Qué se están diciendo? Mira, atento. Tal que sus medidas están en progresión aritmética de razón 6. Mira, de razón 6. O sea que ya no voy a colocar A, sino que voy a colocar ahora, voy a colocar el 6. Ya no voy a colocar el A, ahora coloco el 6. Entonces, profe, pero funciona igual, mira. Por ejemplo, si yo le pongo aquí X, me vas a ayudar, ¿ah? Y la razón, ¿no? Esto antes era el A, ahora es 6. ¿Qué pondría a la izquierda, alumnos? Ahora, tiene por el chat. ¿Qué pondría a la izquierda? Claro, muy bien, Yasmín. A ver, todos por el chat, ¿qué pondría a la izquierda? Muy bien, Laura. ¿Qué pondría si ahora la razón, o sea, el A, vale 6? Entonces, usted ponía antes X menos A, ¿no? Pero ahora el A vale 6, sería X menos 6. Si él es X menos 6, ¿cuánto pondría aquí? A la derecha. ¿Cuánto pondría a la derecha? ¿Mm? ¿Cuánto tengo que poner sí o sí? Claro, tengo que poner la suma, ¿no?
X más A. Profe, pero ahora el A vale 6, sería X más 6. Ya. Te he dejado planteado todo bonito y te dicen por dato lo siguiente, que la medida del ángulo A o D, o sea, todo este angulito A o D, es 153 grados. Te piden calcular la medida, ojo, A o B. ¿Sí? Resuelve este ejercicio. Suma todos estos angulitos de amarillo, tiene que ser igual de verde. Una vez que hayas el X, lo vas a reemplazar en justamente el angulito que te piden, que es este. Este están pidiendo, ¿ya? A ver, te doy 2 minutitos, resuelve por favor y me dices tu clave por el chat. ¿Sí? Muy bien, Fernández. Muy bien, Ramírez. Recuerden que cuando tú sumas los tres, lo de amarillo, te sale lo de verde, ¿no? Hallas X. Y luego te están pidiendo hallar el angulito A o B, ¿no? Claro, muy bien, excelente. ¿Eh? A ver, sigan jóvenes resolviendo. Me dicen sus claves, por favor, por el chat. Lo estoy revisando. Muy bien. Ramírez, Fernández. Muy bien, Tello. Sí, vamos a continuar ya con la resolución. Fíjense, alumnos, los que les comentaba, yo voy a sumar todo lo que está de amarillo. A lo de amarillo, profe, sería aquí la primerita, ¿no? Notamos lo siguiente, que si yo tomo todo lo de amarillo, obtenemos lo de verde, ¿no? Entonces sería x menos 6 más este angulito x más este angulito x más 6. Esa suma total es de verde, ¿no? 153 grados. Bien, entonces se va a eliminar este menos 6 y 6.
Y me quedaría x más x más x, 3x. ¿Es igual a quién? A 153 grados. Bien. Profe, ¿ahora qué voy a hacer? Mira, ven. Este 3 lo mando a dividir. Me queda que x es igual a 153 entre 3. ¿Me podrías decir, por favor, cuánto sale esa división? ¿Sí? Confírmame, ¿cuánto sale esa división? Muy bien, Fernanda, claro, ¿no? Muy bien, Laura. Este x al dividir me sale 51 grados. ¿Ya? Profesor, la respuesta no. Ten cuidado, porque no te están preguntando el x, ¿verdad? Te están preguntando la medida de este angulito A o B. La medida del angulito A o B. A o B. Profe, ¿me están buscando esa medida? Sí. Y esa medida es x menos 6. Sí, te coloco aquí, mira, medida del angulito A o B. Profe, ¿cuánto vale eso? Mira, aquí está x menos 6. Pero ya sabemos cuánto vale x, ¿no? Profe, x vale 51. Entonces la medida del angulito A o B sería 51 menos 6 grados. ¿Sí? Entonces aquí sería la medida del angulito A o B. La diferencia, profe, viene a ser entonces 45 graditos. ¿Está? Muy bien. Entonces, esa es justamente la respuesta, ¿no? Profe, aquí coloco, ¿ya? La medida de este angulito, ¿ya? A o B es igual a 45 grados. Respuesta final entonces, aquí lo pongo, viene a ser 45 grados. Muy bien, esa es la solución para el problema 4. Y la clave sería entonces la letra B. Muy bien, alumnos. Esta es la solución, mira, muy similar como hemos hecho. Vamos al problema 5 que tiene que ver con proporciones, mira, proporciones. Que también lo hemos visto, pues, ¿no? En el tema de segmentos. Profe, segmentos y ángulos se parece, claro. Solo que aquí estamos hablando de angulitos que tienen su grado, ¿no? Vamos a recordar, ¿ya? Si a ti te ponían este dato, por ejemplo, mira, yo colocaba así. Tenemos una recta, me recuerdo, una recta con segmento, ya que iba en la clase anterior. Y tengo el punto, por ejemplo, A, tengo el punto B, tengo el punto C y tengo el punto D. ¿Ya? Y por dato te decía lo siguiente, profe, AB sobre 2 es igual a BC sobre 3 y es igual a CD entre 4. ¿Te acuerdas? Esto de aquí es una serie de razones geométricas equivalentes, un poquito de aritmética. Pero en sencillo, profe, ¿cómo se resolvía? ¿Te acuerdas de la clase anterior? Si yo tenía este caso, diría lo siguiente, profe, este AB es igual que el que está abajo. El de abajo sería 2. Pero ese 2 lo multiplico por una constante. Lo multiplico por K, por ejemplo. ¿Ya? El segundo, profe, este BC, mira, este BC es igual el que está abajo. El que está abajo de BC, profe, es 3. Pero ese 3 lo multiplico por una constante K. El último CD es igual a ¿quién, profe? El que está abajo, profe, 4. Pero ese 4 lo multiplico por K. ¿Y luego qué hacía? Reemplazaba, ¿no? Profe, este AB es 2K. Lo pongo aquí, ¿no? 2 veces K. ¿Bien? Este BC vale, por ejemplo, 3K. Y este CD vale, profe, 4K. ¿Sí, jóvenes? ¿Se entendió este recordar de la clase anterior que hicimos? Sí, a ver, contéstame por el chat, por favor. ¿Se entendió esta partecita? ¿Quedó claro?
Lo mismo sucede en el problema de angulitos. Profe, igual, muy similar. Mira, aquí en el problemita te dicen que la medida, lo pongo, mira, la medida del ángulo AOB sobre 3, ahí está, es igual a la medida del ángulo BOC sobre 4, y eso es igual, mira, mira, a la medida del angulito COD sobre, en este caso, 5. Entonces, nuevamente, profe, concluimos lo siguiente. Mira, concluimos lo siguiente. Profe, ¿qué se concluye? Empecemos con la medida del angulito AOB. Profe, esa medida del ángulo AOB es igual el que está abajo. El que está abajo es 3, ¿ah? 3. Pero 3, ¿y aquí qué le pongo al costadito? A ver, por el chat. ¿Qué le pongo al costadito del 3? ¿Qué se tiene que colocar? Al costadito del 3. ¿Qué letra se coloca al costadito del 3? Aquí. La constante, ¿no te acuerdas? Aquí, profe, la constante. Entonces, arriba está B, abajo está 2. Este AB es igual a 2 por la constante. Este BC es igual al que está abajo 3 por la constante. Este SD es igual al que está abajo 4 por la constante. Y aquí igualito, le pongo la constante. Profe, el segundo, ¿quién sería? Bien, el segundo aquí coloco la medida del ángulo, en este caso BOC, es igual, el que está abajo 4, y le multiplico la constante. Y por último, mira, por último, aquí tenemos el último, la medida del angulito COD es igual a ¿quién? A 5, pero por la constante. Sí, profe, así se coloca, así vas a colocarlo, ¿ya? Bien, una vez que has hecho eso, ya sabes cómo son las medidas de cada uno con la constante. Lo que vas a hacer ahora es colocar el gráfico, ¿no? Coloco aquí el vértice, por ejemplo, el vértice O, ¿ya? Aquí está el vértice O. Vamos a colocar los rayos, ¿ya? A ver, el primer rayo, por ejemplo, aquí lo pongo. El rayo A. El segundo rayito lo pongo aquí. ¿Ya? El tercero lo pongo así. El cuarto aquí. Bien. Este sería el rayo B, el C y el D. Bueno, como hemos dicho, ya hemos comparado ya la medida del ángulo AOB es 3K. O sea, todo esto al final, ¿quién es? Lo pongo D. Yo por lo mejor, amarillo. 3K. Ahí está, 3K. La medida del ángulo BOC, DOC, todo esto sería 4K. Y la medida del ángulo COD, eso es 5K. Bien, ya tenemos entonces de estos datos que hemos concluido de la serie de razones geométricas equivalentes a los ángulos. Pero hay un dato importante, ¿no? Que falta leerlo, mira. La medida del ángulo AOC, profe, AOC, todo esto que está aquí de verde, mira, todo esto de verde. ¿Cuánto es? Todo esto que está aquí es 63 graditos. Entonces, vamos a plantearlo, ¿no? Profe, 3K, mira, 3K, notamos aquí, notamos lo siguiente. Notamos que 3K, 3 veces K, más esto de amarillo, 4K, tiene que ser igual a lo que está de verde, 63K. Perdón, 63 grados nada más. Ahora la suma, 3K más 4K, eso viene a ser 7K, igual a 63 graditos. Este 7 lo mando a dividir y tengo que K es igual a 63 graditos entre 7. ¿Me podría decir, por favor, por el chat,
¿Cuánto vale K? Dime cuánto vale el valor de K. ¿Cuánto sería el valor de K? Claro, sería 9 grados, ¿no? 63 entre 7 vale 9 grados, ¿ya? Mira, ya tengo el valor de K. Profe, ¿pero eso para qué me sirve? Para obtener lo que te piden, ¿no? Te están pidiendo la medida del ángulo BOD. BOD. Entonces calculamos aquí, calculamos, profe. La medida de ese angulito, mira, BOD. BOD, y coloco la medida, profe, del angulito BOD. ¿Quién es? BOD sería este 4K más el otro angulito 5K. Coloco la medida del angulito BOD sería 9K. Bien, pero K vale 9 grados. La medida del angulito BOD es igual a 9 por 9 grados. Jóvenes, ¿cuánto es 9 por 9 graditos? ¿Cuánto sería ese angulito entonces? Muy bien, Ramírez. Eso 9 por 9 sería 81 pero grados. ¿Ya? Y esa es la respuesta final al ejercicio 5. Interesante, ¿no? ¿Ya? Esa es la solución del problema 5. Bien. Y la clave sería entonces la letra B. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna preguntita, por favor? Coméntame. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Lo mismo que he hecho en el problema 5, tienes que realizar en el problema 6. Mira, voy a bajar un poquito. Ya, en el problema 6, ¿cómo sería, profe? Mira, aquí tenemos. Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, tal que la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo BOC entre 2, igual a la medida del ángulo COD entre 3. Yo te pregunto, si aquí esta medida del ángulo AOB no le está dividiendo nada, ¿estarás de acuerdo conmigo que lo puedo buscar así? Entre 1. Lo mismo, ¿no? ¿Qué, profe? Lo mismo, claro, porque mira, si yo, por ejemplo, divido, voy a aprovechar 3 entre 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 entre 1, alumnos? ¿Cuánto sería ese ejemplito? 3, ¿no? Claro, 3, profe, porque 3 entre 1 vale 3. Si yo pongo 5 entre 1, pues eso vale 5, pues, ¿no? Todo número dividido entre 1 es el mismo número. Si pongo, por ejemplo, x entre 1, eso también me vale x. ¿Ya? Siempre cualquier número que esté entre 1 me vale el mismo valor también, ¿no? Entonces, yo le he puesto de esta manera, ¿para qué, profe? Para darme cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Te acuerdas? Pongo, mira, medida de este angulito AOB entre 1 es igual, profe, ¿a quién? A la medida de este angulito BOC entre 2. Y esto es igual ¿a quién? A la medida de este angulito COD entre 3. De aquí concluimos algo importante. ¿Sí? De aquí concluimos algo importante que seguramente ya deduces, ¿no? Mira, la medida de este angulito AOB es igual ¿a quién? Al número que está abajo. Ese número que está abajo viene a ser 1. Profe, pero este 1
¿Por qué letra le voy a multiplicar aquí? El 1, por echar. Lo que está arriba, la medida del ángulo AOB es igual al que está abajo, pero por un numerito, una letra. ¿Quién sería? Que se coloca siempre en aritmética, ¿no? En aritmética siempre lo van a colocar ahí. Es la K, claramente, ¿no? Porque es la K. Y se coloca K. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué más? Mira, la segunda, la medida de este angulito BOC. Profe, el que está arriba es igual al que está abajo, en este caso 2, pero por una constante K. Y por último, la medida de este angulito COD es igual a ¿quién? A 3 por la constante K. Muy bien, ya tengo entonces cada medida en función de la variable, ¿sí? En este caso K. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a colocar, ¿sí? Los ángulos consecutivos. Aquí lo voy a poner, mira. Voy a colocar el primer rayito. Por ejemplo, lo pongo así. ¿Ya? Y este es A. El segundo rayito lo pongo así más o menos. Y esto que sea B. El tercer rayito lo pongo así más o menos. Y esto que sea C. Y por último, otro rayito que sería D. ¿Está? ¿Sí? Voy a reemplazar entonces, mira, nuevamente, ¿no, profe? La medida del ángulo A o B, eso es un K. Está, un K. Profe, la medida del angulito BOC, a que este se recuerda, BOC sería 2K. Y la medida del angulito COD, eso viene a ser 3K. Ahí está. Ya he colocado todo como el problema anterior. Y aquí hay un dato importante, mira, vean. Te dicen que la medida, y lo pongo de rojito para que se vea, la medida del ángulo BOD, profe, BOD, todo esto que está de verde, todo esto que está de verde, viene a ser 30 grados. Ahí está. 30 grados. Entonces voy a plantear, ¿no? Digo, profe, notamos lo siguiente. Notamos lo siguiente. Que este angulito 2K más este otro angulito 3K sumados me da 30 grados. ¿Está? No, claro, estos dos me dan 30 grados que está de verde por el dato. 2K más 3K sería 5K y eso es igual a 30 grados. El 5 que está multiplicando a la izquierda pasa a la derecha a dividir. K es igual a ¿quién entonces? A 30 grados entre 5. Por favor, dime cuánto sale el valor de K. Muy bien, Ramírez, correcto. Profe, el valor de K me saldría, ¿sí? Inmediatamente digo 30 entre 5, K me sale 6 graditos. Con ese valor de K yo puedo hallar justamente lo que me piden. Profe, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar el angulito. Mira, aquí coloco, ¿no? Calculamos lo que nos piden. Me está pidiendo la medida del angulito AOC. Profe, pero AOC, mira, rápidamente sumamos. AOC sería este 1K más 3K. Y ese 1K más 2K sería 3 veces el valor de K. Entonces yo reemplazo el valor de K, la medida del angulito AOC viene a ser 3 por K, pero K vale 6 grados, profe. Entonces, ¿me podría decir, por favor, cuánto sale la medida del ángulo AOC? 3 por 6, claro, eso sería 18 graditos. Entonces, la respuesta final, muy bien, Luis, Laura, Ramírez, la respuesta final sería
18 graditos nada más. Esa viene a ser la solución, ¿ya? Del problema 6. Bien, la clave entonces es la letra C de casita. Bien, algunos, esa es la solución. No es complicado, ¿no? Solo que requiere unos ciertos pasos, claramente, ¿no? Vas a colocar el que está arriba, el numerador, es igual al que está abajo, el denominador, por la constante, por la constante, por la constante. Reemplazas y con el dato sumas, hallas la constante y luego lo reemplazas con lo que te pide. ¿Sí? Vamos a continuar con el problema 7, ¿ya? Que es mucho más sencillo. Y yo te pregunto algo muy fácil, que hemos visto en la parte teórica. Si a mí me están diciendo que estos tres angulitos, 1, 2, 3, es igual que todo este ángulo. ¿Y cuánto es todo este ángulo? Eso que he colocado de rojito, ¿cuánto vale? Ese angulito de rojito, ¿cuánto vale, alumnos? Que está de rojito. $90, muy bien, Rebeca. Es 90, ¿no? Es el ángulo recto, no te olvides, ¿ah? Ah, profe, entonces, del gráfico, decimos lo siguiente. Profe, del gráfico, decimos lo siguiente. Que la suma de este angulito más este angulito más este angulito, ¿cuántos son al final? ¿Todo esto cuánto sería? 90 grados, porque 90 grados es el ángulo recto. Ya no te olvides, si ponen un cuadradito, un rectangulito, es 90 grados. Entonces vamos a sumar. El primer ángulo es x menos a más el segundo ángulo, mira todo esto, 2x más a y más b más el tercer angulito que es 2x menos b. Y todo eso al final, ¿cuánto vale? 90 grados. Porque es el ángulo recto. Mira qué bonito. Se va a eliminar el A, se elimina con este A. Se elimina este menos B con este B. Y solamente te quedan puras X. Me queda aquí, por ejemplo, X más este 2X más este 2X. Y todo al final igual a 90 grados. Voy a sumar, ¿ya? X más 2X más 2X, todo eso sería 5X igual a 90 grados. Este 5 que está multiplicando lo mando a dividir. Me queda que X es igual a 90 grados entre 5. ¿Ya? Por favor, dime cuánto vale X por el chat. Muy bien. Yasmín. 90 grados. Muy bien, Laura. Muy bien. Mires, Fernández. Profe, 90 grados entre 5 me sale 18 grados. Pero, ¿qué te piden? ¿No? Siempre tienes que leer qué te están pidiendo. Profe, me están pidiendo calcular justamente el X. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta final a este problemita sería 18, porque justamente me piden el valor de X. Ya está. Bien. La clave entonces sería la letra D. No te olvides, la D. Muy bien, alumnos, esa es la solución del problema 7. El problema 8 es muy parecido. Muy parecido. Vamos aquí a resolverlo también. Pero yo te doy, en este caso, pero en este caso te doy un minuto para que lo puedas resolver, ¿ya? Dando algunas indicaciones, mira, a ver, rápidamente. En la parte izquierda, profe, me están diciendo que esto es un cuadradito. Ah, ya, si te dicen que es un cuadradito, mira, indicaciones, ¿ah? Todo esto, ¿cuánto es el ángulo? Todo esto, está aquí. Todo eso, ¿cuánto 90. sería? 90, muy bien, 90 grados. Bien. Ahora mira, mira.
hallas el valor de A. Profe, sí, sí, mira, hallas el valor de A. Una vez que hayas el valor de A, vas a notar lo siguiente. Profe, a la izquierda hay 3A, 2A. Todo eso sería 5A. Mira, acuérdate, todo a la izquierda es 5A. Si este es 5A, a la derecha también tiene que ser 5A, ¿no? Porque esto es 90 también. Si este es 4A, dime por favor, ¿cuánto tiene que ser el valor de X? X, ¿cuánto tiene que ser? Si a la izquierda todo es 5A y a la derecha tiene que ser igual 5A, pero aquí ya tengo 4A. El X tiene que ser, claro, Yasmín, el X tiene que ser necesariamente A. Como a ti te están pidiendo el X y el X tú ya sabes que es A, ¿dónde vas a ir el A? A la izquierda, porque 2A más 3A es igual a 90. Esa suma es igual a 90, simplificas y obtienes el valor de A, que es igual a X. Y esa es la respuesta final. A ver, jóvenes, resuelvan ese problemita y me dicen cuánto les sale, ¿ya? Y yo procedo con la solución también. Muy bien, Yamín, muy bien, muy bien. Muy bien, Ramírez, correcto. Bien, nos vamos con la solución, ¿ya? Fíjense. Yo dije hace un momento, mira, voy a borrar esta partecita para comprenderlos, que en la parte izquierda es rectangulito, 90 grados, el ángulo recto. Entonces, todo esto es 90 grados. Profe, pero si es todo 90 grados, aquí sería, ¿no? 2A, a ver, notamos, o del gráfico decimos lo siguiente. Entonces, la parte izquierda es la suma de 2A más 3A, y eso me sale 90 grados. Bien. La suma a la izquierda es 5A igual a 90 grados. Entonces, este 5 que está multiplicando a la izquierda, a la derecha pasa a dividir. Sería 90 grados entre 5. Y 90 grados entre 5, ¿cuánto sería? 90 grados entre 5, ¿cuánto es? 18, ¿no? Claro, muy bien, Laura. Profe, esto sale 18 grados. Pero ese es el valor de A. A mí no me están pidiendo A, a mí me están pidiendo X. Pero tú miras el gráfico. Pues no, profe, sí, claro, lo miras, mira. Miras el gráfico. Incluso borro esta parte. Tú dices lo siguiente, profe, a la izquierda es igual que la derecha, ¿no? Claro. A la izquierda es 90, a la derecha es 90. Pero si a la izquierda es 2A más 3A es 5A, mira, 5A, a la derecha también tiene que ser 5A, ¿no? Claro, profe, 5A. Si esta partecita ya es 4A, dime cuánto vale X. ¿Cuánto tiene que ser X para que todo sume 5A?
Claro, tiene que ser necesariamente el valor de A. Profe, entonces también notamos lo siguiente. Notamos que A es igual a X o X es igual a, ¿no? O X es igual a. Entonces, como nos piden el valor de X, profe, X es igual a y eso es 18 graditos. Simplemente analizando respuesta final a este problemita sería 18 grados. ¿Sí? Esa viene a ser la solución del ejercicio 8. Bien, alumnos, hasta aquí. ¿Alguna preguntita, alguna duda que tengan, por favor? Por el chat, coméntame. Todos ya comentando. Muy bien. Laura, ¿sí? ¿Alguna consultita que tengas antes de terminar la sesión? Ya estamos acabando. Aparicio, Benito, Joana, Ruiz, Fabricio, Jeremy, Lucas, Matías, Rivera, Rojas, Gerardo. ¿Todo clarísimo entonces? ¿Sí? ¿Se entendió las soluciones? Bien, voy a dejar problemas similares, como se ha planteado en los temáticos, ¿ya? Lo van a resolver luego de las clases, ¿ya? Lo realizan. Bien, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Ya nos vemos en la próxima clase. Un gusto. Hasta luego, tutora. Buen fin de semana también.